En 1983, Games Workshop creó un universo de ficción como un sistema de combate de masas para juegos de rol, que en su segunda edición de 1985 llamó Warhammer Fantasy. Y aquí empezó una larga historia en la que este universo fue creciendo y desarrollándose como juego, con un rico trasfondo y una infinidad de razas y sus respectivos héroes de leyenda. E incluso otros juegos acabaron apareciendo a raíz de este. Muchos jugadores de mi generación conocimos los juegos de batallas gracias a Warhammer, y si no fue así, poco tardaron en conocerlo y en engancharse a él. Tras largos años de diversión friki y 8 ediciones después, usando como tapadera una campaña llamada El fin de los tiempos, en la que el mundo en el que estaba ambientado Warhammer Fantasy era destruido, Games Workshop se quitó de encima este universo de fantasía medieval que tantos buenos momentos nos dio y probablemente ganó el enfado de muchos seguidores de dicho juego, para finalmente acabar creando The Age of Sigmar, un juego diferente que, aunque esté guay a nivel de minis y jugabilidad, no puede equiparársele a nivel de trasfondo, o al menos es mi opinión. Y finalmente, en 2015, Warhammer Fantasy fue cancelado. Para todos los aficionados de Warhammer que comenzamos desde pequeños con este juego, fue una gran pena la cancelación de este. No solo por el juego como tal, sino, como he comentado antes, por el trasfondo y todo lo que conllevaba. Ya no podríamos disfrutar de novelas en ese mundo tan oscuro y de personajes tan épicos como había. De hecho, la primera novela que me leí de Warhammer fue el Matatrolls, y desde entonces me quedé súper enganchado a las locas aventuras de Godric Felix. Y ahí se me acabó todo. En cuanto al juego, tras aprender a jugar con los amigos que me introdujeron en el mundillo, acabé decidiéndome por el que sería mi ejército preferido sin lugar a dudas: los elfos silvanos. Los Azrai, como los elfos silvanos se denominan en su lengua, durante miles de años han vivido en armonía con el bosque consciente de Azeloren. Aquí han aprendido a vivir en armonía con las estaciones y el entramado de la vida y la muerte que une a todos los seres vivos. A diferencia del resto de las razas élficas, los Azrai nunca han buscado gobernar y solo desean ver cómo su hogar sobrevive a las épocas venideras. Esta es la causa por la que luchan, porque una tierra no puede resistir mucho tiempo si no levanta las armas frente a los que quieren dañarla, y el bosque de Azeloren tiene un gran papel en ello. Pues como muchos ya sabréis, ya sea porque escucharon los llantos de miles de almas frikis o porque vieron una oportunidad de llenar aún más sus arcas, Games Workshop retomó el juego de Warhammer Fantasy, aunque renombrándolo como The Old World. Poco a poco se están renovando ejércitos y recientemente Games Workshop ha lanzado el libro de mis queridos elfos veganos, digo silvanos, y no he podido evitar comprármelo y rememorar otros tiempos de mi vida. Kurnox, ¿dónde estabas? Y rebuscando en mi pila de la vergüenza he encontrado estas joyitas, que era una lástima tener por ahí escondidas. De hecho, algunas de las miniaturas de metal están incluso sin abrir. De todos estos personajes hay uno al que siempre le tuve ganas, que es el noble Rey Ciervo. Creo que es una buena manera de volver al viejo mundo. Así que no se hable más, vamos a pintar minis, que es para lo que estáis aquí. Así que conectemos nuestro condensador de flujo, marquemos la fecha de destino y pongamos nuestro aerógrafo a 140 km por hora. Pues para haber pasado tantos años tampoco parece haber cambiado tanto la cosa. Bueno, vamos a recordar de qué iban esto de las miniaturas de metal. Bueno, la verdad es que hacía mucho que no tocaba una miniatura de metal y había olvidado lo duro que podía ser trabajar con ellas. No me había dado cuenta de lo mal acostumbrado que estoy a las miniaturas de plástico y resina. Como podéis ver, hay un gran hueco entre las piezas y me va a tocar usar masilla verde. Me voy a asegurar de que estén todos los huecos tapados y algunas zonas de líneas de molde también las taparé. Aquí podéis ver cómo estoy tapando el hueco que hay entre el jinete y el ciervo, y aprovecho para darle forma de pelo como si fuera su silla de montar. Por la zona de la crin del ciervo pasaba una línea de molde bastante difícil de quitar con la lima, así que he preferido rehacer el pelo con la masilla verde que me estaba sobrando. Por otro lado, algo típico de las miniaturas de metal es que cuestan de pegar las piezas, así que voy a afianzar las piezas taladrando y uniéndolas con alambre para evitar sorpresas una vez esté pintado. Más de una vez se ha dado un pequeño golpe en mis miniaturas de metal y han salido las partes disparadas. Ya tengo listas las miniaturas para la imprimación y para recordar que estoy en el viejo mundo, he recuperado mis tapones de corcho que usaba como base en aquel entonces. Así que una vez ancladas las miniaturas a la base, vamos a empezar con la imprimación. Pero antes de imprimar, recuerda dar a like y suscríbete para seguir disfrutando de contenido como este.
Voy a darle unas capas finas de negro y a continuación, desde un punto de vista cenital, usaré blanco para notar bien los relieves de la miniatura. Si eres nuevo en el mundo de las miniaturas y aún no has usado un aerógrafo porque crees que es muy difícil, te recomiendo que veas el vídeo que dejaré por aquí arriba en el que explico cómo usar esta herramienta tan útil como necesaria. Voy a comenzar pintando el pelaje del ciervo y tras aplicar una capa base de un marrón clarito, voy a hacer algo que ya he hecho en otras miniaturas y es pintar el pelaje pelo a pelo. De esta manera crearé un efecto bastante realista que a mí me gusta bastante. Estas primeras zonas que estoy pintando con este marrón rojizo son las zonas de sombras y más profundas. Mi idea es que el ciervo acabe siendo de color blanco. Poco a poco iré usando colores más claros como este arena y aplicándolo en zonas más expuestas. Como podéis ver, sigo usando este pincel fino buscando ese efecto de pelo a pelo. La verdad es que es un trabajo bastante arduo, pero veis que el final queda bastante resultón. En la zona de la cara estoy intentando tener mucho cuidado de que se siga viendo el pelo fino. Fijaos qué cambio una vez estamos ya llegando a las luces finales. Creo que el efecto de pelo es bastante realista. Os recomiendo que uséis esta técnica en alguna de vuestras miniaturas ya que el efecto es bastante guay. Yo lo he usado en hombres bestia, en capas y en otras zonas y la verdad que queda bastante chulo. Y este es el resultado final del ciervo. He pintado el resto de elementos fuera de cámara ya que el elfo también los tiene y no quería ser pesado y enseñaros las cosas dos veces. Fijaos en la protección de la cabeza, la punta de la lanza y estos elementos que veréis a continuación en el pintado del elfo. ¿Qué os ha parecido el efecto del pelaje? ¿Os gusta o qué? Y a continuación vamos a pasar a pintar el jinete que al fin y al cabo es el protagonista. Una de las cosas que tenía bastante claras a la hora de pintar este elfo es que no quería usar colores canónicos, así que veréis cosas raras. Pero la piel no podía ser de otra manera y le ha hecho bastante pálida ya que a este señor apenas le da el sol en la foresta de Azel Loren. Como he comentado antes, no voy a usar colores canónicos y este es uno de los ejemplos. Voy a pintar partes de la miniatura simulando que son de metal y para ello me valdré del rojo para hacer un metal no metálico. He decidido usar el rojo porque quiero imaginarme que este elfo es un seguidor de Kaine y creo que este color le quedaba bastante bien. No solo pintaré la armadura de rojo, sino también parte de la capa. Como veréis, la capa está dividida en varias zonas y para que contraste con las otras, la pintaré en rojo. El color base será el mismo que el de la armadura, pero al tratarlo de una manera diferente, al iluminarlo, uno representará ser tela y el otro metal. Me aseguraré de hacer muchas veladuras para que no se noten las transiciones. En el caso de la armadura, lo que estoy intentando es marcar bien las aristas y crear esos reflejos típicos del metal. Conforme vaya acercándome a las luces finales, iré poniendo puntitos y rayas para simular los últimos destellos. El otro color predominante será este azul esmeralda. De nuevo, no he querido usar un color canónico y me he decidido por este. Una de las ventajas de imprimir con negro y después blanco es que colores transparentes como este se aprovechan de las luces y sombras que se quedan abajo. Así ya vamos ganando profundidad con el color. En cuanto a la iluminación de la esmeralda, he decidido mezclarlo con blanco para ir subiendo los tonos de luz. Va a quedar un color pastel y es precisamente lo que buscaba, puesto que no quería colores muy saturados en estas zonas de la miniatura.
Al igual que he hecho con las zonas rojas, voy a hacer muchas veladuras para que las transiciones sean muy suaves. Fijaos que contraste entre las dos zonas de las capas. En contrapunto voy a pintar esta piel de reptil del color amarillo para que llame bastante la atención y este duende que tenía encima del hombro que seguro que no habías visto hasta que lo he pintado de amarillo. La verdad es que ha sido un reto bastante grande pintarle los ojos de dos colores. Fuera de cámara he pintado otras cosas como los cuernos, el pelo, unas calaveras que tiene colgado por atrás y el astil de la lanza porque creo que no era necesario enseñar. Fijaros que en esas enredaderas que lleva la lanza sí que he usado unos colores verde un poquito más canónicos. Al tratarse de vegetación quería hacer algo bastante natural. Llega el momento de las gemas y para esto he usado el mismo esmeralda que he usado en las zonas de antes. Os recomiendo que veáis el vídeo que hice hace un tiempo de cómo pintar gemas de este estilo. En solo 5 minutos aprenderéis a pintar gemas tan chulas como estas. Tened en cuenta que son pequeñísimas, sobre todo las de la guarda de la espada. Y finalmente cuando les pongo el punto blanco quedan con ese efecto de brillo natural y quedan acabadas. Voy a pintar la punta de la lanza y la hoja de la espada, que van a ser igual que la punta de la lanza y la espada que tenían el ciervo en el costado. Para ello voy a dividir cada una de las zonas de la hoja en dos, el lado izquierdo y el derecho. Y a su vez cada uno de estos lados en tres partes. Una la pintaré con este azul oscuro, que será la zona de sombras. Una zona intermedia con este azul celeste. Y las luces finales irán con blanco puro. Me aseguraré de cubrir bien todas las superficies antes de pasar al siguiente paso. Otra vez con el blanco voy a pintar todas las aristas para simular el reflejo del metal. Mi idea es crear un metal tan limpio que parezca un espejo. En las transiciones voy a usar veladuras de los colores para limpiarlas y que queden todo muy suavizado. Y finalmente de nuevo con blanco pintaré una línea que separe las dos zonas, la izquierda y la derecha. Bueno, he de decir que a mitad del proceso de pintado he decidido cambiar de opinión y la espada que lleva el elfo la voy a pintar como si fuera un arma mágica. Ya que tiene runas voy a aprovechar eso. De nuevo usaré el aerógrafo para marcar algunas zonas de iluminación. Y posteriormente pintaré las runas de blanco. El punto de luz central serán las runas, con lo cual van a ser la zona más iluminada de la espada. Con el mismo azul celeste que había usado en la lanza, voy a hacer algunas pasadas que pintarán el trabajo anterior. Así conseguiré que el blanco esté pintado de azul y parezca iluminado. También pintaré algunas zonas colindantes de la espada para simular que la luz llega hasta ellas. Voy a empezar a trabajar con el pincel y con un azul bastante oscuro pintaré algunas zonas de sombra e iré corrigiendo algunos errores que habré cometido con el aerógrafo. De nuevo pintaré las runas de blanco que se habían pintado en azul y con blanco puro pondré algunos destellos a lo largo de la hoja para simular, pues eso, destellos de la magia en la que está imbuida la espada.
También, por supuesto, me aseguraré de perfilar todas las zonas de la espada que dan hacia la hoja. Así simularé el reflejo de la luz que sale de ella. Al fin empiezo con la peana. He de decir que en este juego las peanas las han hecho más grandes. En realidad me ha gustado el cambio porque así podré hacer algo más elaborado que una peana más pequeña. Para empezar voy a hacer una base con estos corchos que simularán ser rocas. Posteriormente lo cubriré con una mezcla hecha de cemento blanco y unas piedrecitas que tenía por ahí. Esta será la base en la que estarán todas las zonas de vegetación. Y unas cuantas piedrecitas nunca vienen mal. Quiero darle muchos detalles para no tener una peana muy aburrida. Y este tronquito también voy a ponerlo. Una vez imprimado en negro, voy a empezar a usar pincel seco para cubrir todas las zonas de piedra. Con diferentes intensidades de gris voy a ir subiendo los tonos para darle profundidad a estas piedras. Voy a pintar esta zona que será la zona de caída del agua. Sí, exacto, he dicho agua. Tendremos efecto agua en esta peana. Voy a pintar con este verde todas las zonas donde voy a aplicar la vegetación, simplemente para saber dónde ponerlas y por si hay algún huequecillo que no se vea el gris debajo. He elegido una selección bastante variada de césped para que la superficie no quede aburrida y así veremos diferentes tonos de plantas. Sin prisa pero sin pausa voy a aplicar toda esta cantidad de matas. Por otro lado también voy a poner unas plantitas. Como podéis ver, unas son rojos y otras verdes. En un futuro las pintaré con el mismo verde esmeralda que pinté la miniatura. Con un poquito de cola blanca voy a aplicar césped en aquellas zonas en las que no quiero poner las matas. Y como he comentado antes, voy a pintar algunas de las plantas con el mismo verde esmeralda que he usado en algunas zonas del elfo. Así conseguiremos armonía entre él y la peana. Llega el turno del efecto agua y como he comentado en cada vídeo en el que lo uso, esto es una aventura. Voy a intentar hacer una pequeña cascada que caiga por el riachuelo este de aquí. Para ello usaré film de plástico como base para el efecto agua y lo sujetaré con esta resina ultravioleta. Gota a gota voy a dejar caer el efecto agua para asegurarme de que cubro las zonas que me interesan. Al haber tanta vegetación, irremediablemente algo se ha manchado. Es lo que hay. Una vez endurecido el efecto agua, usaré este gel para darle textura a la caída del agua. Y con hilo de pescar y de nuevo la resina ultravioleta voy a simular estas gotas que salen disparadas cuando el agua cae abajo o que salen disparadas de la propia cascada. A lo mejor me he pasado con el nivel de detalle y apenas se aprecia, pero no podía resistirme a darle este efecto. Ya estoy acabando la peana y una de las cosas que no podían faltarle es unas setas. Para ello las haré con masilla de una manera muy sencilla. Para ello necesitaremos masilla verde, unos alambres y una superficie de plástico en la que pondremos un poquito de agua. Cogeremos un trocillo muy pequeño de masilla, le daré forma con los dedos y finalmente lo aplastaré en el plástico y al haber agua no se adherirá a él. Así quedan la peana y las he imprimido en blanco para pasar a pintarlas. Una de las cosas que no os había dicho es que van a ser iridiscentes. Para ello de nuevo usaré el aerógrafo.
y usaré el mismo color celeste que había usado en la espada. Me aseguraré de que todas las zonas colindantes de las setas quedan iluminadas con este azul, así darán la sensación de que está iluminado por ellas. Con blanco puro marcaré las zonas de luz más potentes que después volveré a pintar de azul. Fijaos que cada paso que doy va dando más la sensación de que la luz irradia desde las setas. De nuevo con el pincel voy a recuperar todos los tonos que había perdido y voy a pintar con el azul celeste parte de las setas. Con este morado muy diluido voy a pintar las zonas altas de los caperuzos, que van a ser las zonas más oscuras de la seta. Así conseguiremos que haya mucho contraste entre la zona superior e inferior. Y con el mismo morado voy a hacer algunos puntitos a lo largo del capuchón para darle más información a estas setas y que no sean aburridas. Con blanco puro haré lo mismo pero marcándolo en las zonas de arriba. ¿Qué os parece? ¿Cómo ha quedado, Con esto estaría terminado nuestra peana y por lo tanto también nuestra miniatura. Aquí tenéis el resultado final. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Dejadme algún comentario de si os ha gustado o no el esquema de color de este elfo, que es un poquito diferente, y espero que os haya gustado todo el proceso en el trabajo con esta miniatura tan antigua, que ha sido todo un reto. Si os ha gustado, dadle a like, comentad y compartid con vuestros amigos. Nos vemos en la próxima tormenta.